Todo imperio que cae deja una grieta. Pero cuando la dinastía Qin colapsó, lo que quedó no fue solo una grieta, fue un abismo. La tierra que una vez fue unificada bajo un solo estandarte, con leyes implacables y caminos tallados en piedra, se volvió a fragmentar como un espejo hecho añicos. Rebeliones, traiciones, hambre, ciudades sin líder, clanes sin dirección. La gran unificación que alguna vez se había logrado con mano de hierro desapareció en una nube de ceniza. Y si un país puede desaparecer tan rápido, ¿cómo se reconstruye algo que fue quemado hasta la raíz? En ese caos, donde la nobleza estaba manchada de sangre y los generales se disputaban la carroña de un imperio muerto, nadie esperaba que el nuevo emperador de China surgiera del barro. No tenía linaje sagrado, no descendía de ninguna casa real. Su nombre no estaba escrito en antiguos pergaminos ni en las profecías. Era un hombre del pueblo, un carcelero, un rebelde. Liu Ban. Existe una posibilidad real de que si Liu Ban hubiera nacido en otro momento, habría muerto anónimo. Pero nació en el vacío, en el silencio entre dos eras, y allí, donde el poder buscaba un nuevo rostro, él se atrevió a alzarse. No por ambición, sino por necesidad. Los Han no comenzaron como un proyecto imperial. Comenzaron como una reacción al abuso, como un intento desesperado de restaurar el equilibrio después de la pesadilla Qin. Pero lo que Liu Ban fundó no fue una simple dinastía más. Fue un modelo, una arquitectura política y cultural que moldearía no solo a China, sino a la idea misma de lo que significaba ser chino durante los siguientes 2000 años. Y sin embargo, nada garantizaba su éxito, porque aunque los Qin habían gobernado con terror, habían dejado algo funcional. Un mapa, un sistema, un armazón. El dilema era brutal. ¿Cómo crear una nueva era sin destruir lo poco que aún funcionaba del régimen anterior? ¿Y cómo ganarse la lealtad de un pueblo que ya no confiaba en nadie? La dinastía Han nació en un momento en que la esperanza era escasa, y el cinismo, total. Por eso no bastaba con conquistar. Había que convencer. Había que reconstruir sin repetir. Mandar, sin parecer tirano. Y ahí empieza el verdadero conflicto de los Han. ¿Cómo salvar un imperio sin convertirse en aquello que destruyó al anterior? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Liu Ban no nació para gobernar. De hecho, no nació con ninguna expectativa de poder, de influencia, ni de legado. Su origen era modesto, campesino, carcelero, alguien que firmaba documentos menores y cumplía órdenes de otros hombres con más nombre que él. En los registros antiguos, ni siquiera hay claridad sobre el día exacto en que vino al mundo. Y sin embargo, fue él quien reconstruyó el corazón roto de un imperio y dio su nombre a una era que China aún no ha olvidado. ¿Cómo sucede algo así? La respuesta es más compleja, y más humana, de lo que parece. Porque Liu Ban no era el más brillante, ni el más valiente, ni el más fuerte. Pero tenía algo más peligroso, sabía leer el momento. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo retroceder y cuándo atacar. Entendía la política no como teoría, sino como instinto. Y sobre todo, tenía una intuición despiadada para sobrevivir donde otros caían por orgullo o exceso de ambición. Cuando la dinastía Qin comenzó a colapsar tras la muerte de Qin Shi Huang, surgieron varias rebeliones al mismo tiempo. Muchas fallaron. Fueron ahogadas en sangre antes de convertirse en amenaza. Pero Liu Ban, que había comenzado como un jefe de grupo insurgente sin experiencia militar formal, entendió que no debía vencer por fuerza, sino por velocidad y pragmatismo. Mientras otros pretendían restaurar glorias pasadas o venganzas personales, él movía sus fichas en silencio, ganando el favor de las provincias, tomando ciudades clave sin masacrarlas, ofreciendo orden en medio del caos. Su principal rival fue Xiang Yu, un noble guerrero carismático, temido en el campo de batalla, respetado por su linaje, casi diseñado para liderar. Pero ese fue su error. Pensó que el pueblo todavía quería un héroe. Liu Ban, en cambio, se presentó como un hombre común. Y cuando un país ha sido oprimido por gigantes, lo que desea es alguien que camine a su nivel. Durante la guerra civil que siguió al colapso Qin, Liu Ban no ganó cada batalla. De hecho, perdió muchas, pero nunca perdió el foco.
Se retiraba, regresaba, negociaba, traicionaba si era necesario. Su victoria no fue gloriosa. Fue constante. Fue inevitable. Y cuando alguien avanza sin fanfarrias, sin dramatismo, pero sin detenerse jamás, un día despiertas y descubres que todo el mapa le pertenece. En el año 202 a.C., después de años de luchas internas, Liu Ban derrotó finalmente a Xiang Yu y se proclamó emperador. Así nació Angaozu, el fundador de la dinastía Han. Pero aquí está lo más interesante. No destruyó todo lo que los Qin habían hecho. Conservó su sistema de provincias. Mantuvo la estandarización. Usó su aparato administrativo. Y ahí está la jugada maestra. Adaptó lo útil del régimen anterior y eliminó lo insoportable. Y si el verdadero genio de Liu Ban no fue derrocar a los Qin, sino transformar su legado en algo soportable para el pueblo, los emperadores posteriores serían más cultos, más poderosos, más visionarios. Pero ninguno entendió el arte de sobrevivir y gobernar en tiempos de caos como él. ¿Por qué Liu Ban no nació emperador? Se hizo emperador de un país que ya no quería reyes. La historia suele tratar al primer emperador Han con respeto, casi con cariño. Se le recuerda como el campesino que ascendió al trono, como el fundador de una dinastía que duraría más de 4 siglos, como el rostro humano que reemplazó la frialdad brutal de los Qin. Pero tras el título de Angaozu y la imagen del hombre del pueblo, se escondía un gobernante astuto, calculador y, a veces, despiadado. Liu Ban no entró al palacio con la ingenuidad de un idealista. Sabía lo que le esperaba, nobles humillados por su origen, funcionarios de la antigua nobleza que esperaban su caída, generales que lo habían ayudado a ganar, pero que ahora querían su parte del imperio. Y si hay algo más peligroso que vencer a tus enemigos, es gobernar a tus aliados. Su estrategia fue clara: consolidar poder sin parecer un tirano. Para eso, mantuvo elementos del sistema Qin, como la administración territorial centralizada, pero los presentó con un rostro más amable. Redujo la severidad de las leyes, permitió un resurgimiento de ideas confucianas, y devolvió ciertas tierras a los príncipes aliados. Era una señal de tregua, pero también una advertencia disfrazada de generosidad. En su círculo más íntimo, el peligro era constante. Los méritos de sus generales eran tan grandes como sus ambiciones. Uno de los más peligrosos fue Han Xin, un genio militar que había sido clave para sus victorias. Pero el emperador, ya consolidado, comenzó a verlo como una amenaza. Primero lo degradó, luego lo arrestó, y finalmente, lo ejecutó, no por traición probada, sino por posibilidad de traición. Y aquí empieza a asomarse la sombra que acompaña a muchos fundadores. El hombre que conquistó en nombre del pueblo, ahora temía al poder del pueblo. El campesino que ascendió sin corona, ahora temía perderla. Dentro del palacio, las intrigas eran aún más densas. Su esposa, la emperatriz Luzi, era una mujer de mente afilada y voluntad de acero. Se convirtió en su principal consejera, pero también en una figura que, tras su muerte, desataría una de las épocas más oscuras de la corte Han. Y aunque Liu Ban confiaba en ella, también la temía, porque ella no necesitaba un trono para reinar. Su reinado fue una mezcla de apertura y control, de pragmatismo y desconfianza. Mantuvo el equilibrio como un equilibrista sobre una cuerda tensa. Al menor error, todo podía derrumbarse. Y aún así, logró estabilizar un imperio recién nacido. Y si el secreto de su éxito no fue su origen humilde, sino su capacidad para disfrazar su frialdad política con un rostro que el pueblo podía amar, Liu Ban murió en el año 195 a.C., dejando a su hijo en el trono. Pero lo que dejó atrás no fue solo una dinastía. Fue una estructura funcional, un país unificado, y una esposa con más poder del que nadie sospechaba. Tras la muerte de Liu Ban, muchos creyeron que comenzaría una transición pacífica. Después de todo, el imperio ya estaba consolidado, el pueblo aliviado por años de gobierno más tolerante, y el heredero legítimo, Liu Jing, conocido como el emperador Hui, fue proclamado sin guerra ni disputas. Pero lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era esto: el verdadero poder ya no estaba en el trono, estaba sentado en las habitaciones de la emperatriz viuda. Luzi, esposa del difunto emperador, no era una mujer decorativa. Nunca lo fue. Durante el reinado de Liu Ban, fue su consejera, su aliada, su espía dentro del palacio.
Y ahora, con su hijo convertido en emperador, ella tenía algo aún más valioso que el amor del pueblo, el control del entorno imperial. El joven emperador Hui era débil. No en espíritu, sino en carácter. No tenía el filo de su padre. No tenía hambre de poder. Tenía otra cosa, compasión. Y en una corte moldeada por sangre y traición, la compasión puede ser una sentencia de muerte. Lucy se dio cuenta de inmediato: si su hijo reinaba realmente, los enemigos internos la aplastarían. Si gobernaba a través de él, tenía que hacerlo sin disimulo. Así que lo aisló. Lo rodeó de ministros fieles a ella. Le filtraba la información. Le dictaba los decretos. Y cuando era necesario, lo ignoraba por completo. Pero no se detuvo ahí. Comenzó una purga silenciosa. Todos los enemigos de su esposo. Todos los aliados que podían representar un riesgo a su control. Incluso las concubinas de Liu Ban que habían tenido hijos varones, posibles amenazas al linaje de su propio hijo, fueron eliminadas. Y en uno de los actos más brutales de toda la historia imperial, capturó a la madre de un príncipe rival, la concubina, y le cortó las extremidades, le arrancó la lengua, la desfiguró, y la encerró en una celda, a la vista de todos. La llamó el ser humano sin forma. El emperador Hui, horrorizado, lloró al verla. No pudo detenerla. No pudo enfrentarse a su madre. Cayó en una espiral de desesperación. Se volvió pasivo, silencioso, incapaz. Y así, mientras él portaba el título, ella portaba el látigo. Lucy gobernó en las sombras con más eficacia que muchos emperadores. Mantuvo el orden, la economía, la red de poder. Pero su legado está teñido de miedo. No por falta de habilidad, sino por exceso de control. Y si el mayor peligro para una dinastía estable no son los rebeldes externos, sino los guardianes internos que se enamoran del poder temporal, tras la muerte de su hijo, colocó a otros descendientes en el trono, todos niños débiles y manipulables. Y siguió reinando como emperatriz viuda hasta su propia muerte, en el año 180 a.C. Pero cuando cayó, lo hizo con estruendo. La familia Lu fue purgada por completo, ejecutada sin piedad. El poder fue restaurado al linaje Liu. Y entonces, como si la historia respirara de nuevo, el imperio despertó con un nuevo rugido. Su nombre era An-Wudi, el emperador Wu de An. Y cuando ascendió al trono, el imperio no volvió a ser el mismo. Había estabilidad, había leyes, había tradición. Pero eso no le bastaba. An-Wudi no fue un emperador más. Fue un arquitecto de ambición, un estratega de lo inmenso, un hombre que no se conformaba con gobernar lo que ya tenía. Quería que su imperio llegara hasta donde el cielo dejara de ser azul. Y para lograrlo, no dudó en empujar los límites del poder, de la economía, de la guerra y de su propio pueblo. Subió al trono con apenas 16 años, pero su mente era más afilada que la de muchos veteranos de la corte. Entendió algo que otros emperadores no, que el poder verdadero no viene solo de controlar, sino de expandirse. Y para eso, lo primero que hizo fue reconfigurar la ideología del imperio. Relegó el legalismo, base dura y mecánica del Estado, y convirtió el confucianismo en doctrina oficial. ¿Por qué? Porque el legalismo hacía obedecer, pero el confucianismo enseñaba a venerar. Y cuando un emperador es visto no solo como líder, sino como figura moral del universo, su poder se vuelve indiscutible. Luego vino la expansión militar. Los enemigos del norte, los Xiongnu, llevaban siglos hostigando las fronteras. Saqueaban, huían, volvían a atacar. Los emperadores anteriores habían pagado tributo para mantener la paz. An-Wudi cambió la ecuación. No les pagó, los persiguió. Organizó expediciones militares masivas que empujaron las fronteras del imperio hacia el desierto del Gobi y más allá. Y por primera vez, el imperio Han dejó de ser defensivo, para convertirse en imperial en el sentido más ambicioso de la palabra. Pero las campañas no se detuvieron ahí. Avanzó hacia Corea, el sur de China, el sudeste asiático y, lo más revolucionario, el oeste. Enviando a su emisario Zhang Qian, An-Wudi abrió contacto con reinos lejanos de Asia Central. Y lo que encontró no fue solo terreno. Fue oro, seda, caballos, sabiduría. Y así nació el esqueleto de la famosa Ruta de la Seda. Mientras el imperio crecía, la corte se transformaba. Los impuestos aumentaron. El gasto militar fue colosal. Las campañas eran interminables.
Y poco a poco, lo que fue expansión, empezó a sentirse como agotamiento. Angudi no fue ciego. Sabía que estaba empujando a su pueblo al límite. Pero también sabía esto. Si el imperio no crece, se encoge. Si no avanza, se debilita. Y si no domina, será dominado. Murió en el año 87 a.C., tras más de 50 años en el poder. Había dejado un imperio más grande que nunca, una economía en tensión, y una idea inquebrantable de lo que China podía ser si se atrevía a mirar más allá de sus murallas. Y Xiang Wudi no fue un simple emperador, sino un recordatorio de que todo imperio debe elegir entre expandirse o apagarse lentamente. Con él, la dinastía alcanzó su punto más alto. Y también, su primera sombra de agotamiento. ¿Avanzamos? Lo que viene no es guerra. Es algo más sutil. Cuando Angudi decidió adoptar el confucianismo como doctrina oficial del Estado, no lo hizo por devoción. Lo hizo por estrategia, porque entendía que un imperio tan vasto y diverso no podía mantenerse unido solamente con soldados, tributos y decretos. Había que construir una idea, una filosofía que explicara por qué el emperador debía ser obedecido, porque el pueblo debía aceptar su lugar, porque el orden debía parecer natural, eterno, casi divino. Y esa filosofía ya existía. Había sido despreciada por los Qin. Pero ahora, regresaba para quedarse, el confucianismo. Lo curioso es que, durante el régimen Qin, los textos de Confucio habían sido quemados. Sus seguidores perseguidos. Sus ideas vistas como peligrosas. Porque el confucianismo hablaba de moral, de virtud, de gobierno por ejemplo y no por miedo. Pero Angudi entendió algo más profundo. La gente no solo necesita leyes, necesita creer que las leyes tienen un alma. Así que revirtió la censura. Mandó reescribir los clásicos. Fundó academias imperiales donde se enseñaban los 5 clásicos. Creó un sistema de examen para los funcionarios basado en la virtud y el conocimiento. Y lentamente, una nueva élite empezó a surgir, no de sangre, sino de estudio. Confucio, el sabio que una vez fue ignorado, se convirtió en el centro del sistema educativo, político y espiritual del imperio. Y su enseñanza más poderosa era simple. Si cada uno cumple su rol, el padre como padre, el hijo como hijo, el gobernante como gobernante, el orden será eterno. Una frase, una fórmula, una estructura invisible más fuerte que cualquier ejército. Pero esto también tenía un costo. El confucianismo defendía la jerarquía, la obediencia, la superioridad del varón, el sacrificio personal por el bien del todo. Y así, mientras el imperio ganaba estabilidad, también se encadenaba lentamente a una estructura rígida que no siempre perdonaba al diferente. Muchos pensadores taoístas, moístas, legalistas y otros quedaron relegados al margen. El pensamiento alternativo fue tolerado, pero nunca promovido. Porque ahora había una idea correcta, una forma correcta, una manera oficial de ver el mundo. El imperio estaba más cohesionado que nunca, pero también más predecible, más encajonado, y en silencio, algunos comenzaban a preguntarse, ¿y si lo que da estabilidad también termina asfixiando? Confucio no conquistó tierras, pero conquistó la mente del imperio, y su sombra sería tan larga, que aún hoy sigue proyectándose sobre millones de personas. ¿Y si la victoria más duradera de los Han no fue militar, sino ideológica? Mucho antes de que Marco Polo soñara con Oriente, mucho antes de que Roma supiera pronunciar el nombre China, ya había un camino que atravesaba montañas, desiertos y civilizaciones enteras. No era una autopista de piedra ni una línea continua marcada en mapas. Era una red viva, fluida, cambiante, y bajo la dinastía Han, esa red se convirtió en una arteria del mundo. La ruta de la seda no fue solo comercio, fue comunicación, fue poder, fue riesgo, y fue el primer hilo verdadero que cosió al este y al oeste en un mismo relato. Todo comenzó con una búsqueda. Angudi, obsesionado con expandir sus fronteras y contener a los Xiongnu, envió a su emisario Zhang Qian a explorar las tierras del oeste. Lo capturaron, lo esclavizaron, lo liberaron, y cuando regresó, más de 10 años después, lo que trajo no fue solo información militar. Trajo algo mucho más valioso, la certeza de que allá afuera había otros reinos, otras riquezas, y otros mundos con los que China podía conectar. Desde entonces,
se abrieron rutas hacia Asia Central. Comerciantes comenzaron a viajar desde Chang'an, la capital imperial, hacia el oeste, llevando seda, porcelana, papel, perfumes. A cambio, recibían jade, caballos celestiales, piedras preciosas, especias y noticias. Y lo más poderoso que viaja por un desierto no es una caravana. Es una idea. La seda se convirtió en símbolo de estatus en Roma, en Persia, en la India. La palabra seres, con la que los romanos designaban a los chinos, proviene de sericum, seda. El imperio Han, sin proponérselo, se volvió una civilización deseada, mítica, casi legendaria. Y eso, es una forma distinta de poder. Pero la ruta de la seda no era solo oro y gloria. Era también traición, enfermedad, muerte en las dunas. Las caravanas eran asaltadas. Los comerciantes se perdían. Los oasis se secaban. Y sin embargo, el viaje nunca se detenía. Porque cada vez que el mundo se vuelve más grande, el deseo de cruzarlo se vuelve irresistible. En los extremos de la ruta, civilizaciones completamente distintas comenzaban a conocerse sin conocerse. Un médico indio hablaba de técnicas chinas sin haber pisado China. Un general romano vestía una túnica tejida por manos que jamás sabrían su nombre. Y poco a poco, el planeta, por primera vez, comenzó a girar con una dirección común. La ruta de la seda transformó el imperio Han en algo más que un imperio. Lo convirtió en un punto de encuentro, en una idea compartida, en una pieza clave de un mundo que, sin saberlo aún, ya era global. ¿Y si la conquista más duradera de los Han no se hizo con espadas, sino con tela? ¿Avanzamos al siguiente capítulo? Porque mientras el comercio brillaba bajo el sol del desierto, las ideas, la ciencia y el conocimiento comenzaban a florecer en la sombra de los palacios. Mientras las caravanas recorrían la ruta de la seda y los emperadores expandían sus dominios, algo mucho más silencioso, pero igual de poderoso, comenzaba a brotar en los pasillos de la corte Han, el saber. No fue inmediato. No fue proclamado, pero ocurrió, porque cuando un imperio deja de apagar ideas, las ideas se convierten en fuego. Y bajo la dinastía Han, China vivió un renacimiento intelectual que marcaría el mundo por siglos. En los talleres de los artesanos, el bambú dejó de ser el único soporte para escribir. Se inventó el papel, un material más liviano, más barato, más versátil. Un cambio aparentemente técnico, que revolucionó el pensamiento. Cuando escribir se vuelve fácil, pensar se vuelve contagioso. Los astrónomos comenzaron a estudiar los movimientos de los astros con precisión. Identificaron cometas, eclipses, constelaciones, no para adivinación, sino para comprender el orden del cielo. Porque si el emperador era el hijo del cielo, entonces comprender el cosmos era una forma de comprender el poder mismo. En medicina, los textos como el Wang Di Neijing, el clásico de medicina interna del emperador amarillo, empezaron a circular. Se describían enfermedades, diagnósticos, tratamientos a base de hierbas, principios de acupuntura. Y por primera vez, la salud del cuerpo no era solo una cuestión de dioses, sino de equilibrio, energía y estudio. En ingeniería, se diseñaron mecanismos hidráulicos, herramientas agrícolas avanzadas, y dispositivos para medir terremotos como el sismoscopio de Zhanghen, que podía detectar movimientos telúricos a cientos de kilómetros. Y si la verdadera grandeza de un imperio no está en sus murallas, sino en su capacidad de leer la tierra antes de que tiemble, la literatura también floreció. Crónicas, poesía, tratados filosóficos. Los Han sabían que el pensamiento no solo debía servir al gobierno, también debía servir a la memoria. Así nació el monumental Siji, Registros del gran historiador, de Sima Qian. Una obra que no solo contaba la historia, la interpretaba. Y al hacerlo, convertía el pasado en una brújula para el futuro. Pero incluso en medio de tanto brillo, había una paradoja. El conocimiento crecía, pero también era vigilado. Porque el saber es un arma. Y los emperadores sabían que, en exceso, podía volverse contra ellos. Y si el precio de pensar libremente en un imperio era que el pensamiento, tarde o temprano, debía ser tolerado, pero nunca totalmente libre, bajo los Han, China no solo comerciaba ni conquistaba. Soñaba, estudiaba, se hacía preguntas, y lo más importante, escribía las respuestas para que otros, siglos después, pudieran seguir leyéndolas.
Desde afuera, todo parecía sólido. Las fronteras estaban resguardadas, el comercio fluía, las academias producían sabios, y el confucianismo mantenía el orden. Pero dentro del palacio, se gestaba un temblor invisible. Porque no hay imperio, por fuerte que parezca, que sobreviva al veneno lento de la desconfianza interna. La dinastía Han, tras generaciones de estabilidad, comenzó a dividirse en bandos. No en los campos de batalla, sino en los pasillos del poder. El problema no era un enemigo externo. Era el exceso de poder dentro del propio palacio. ¿Y si el verdadero colapso de una dinastía no se inicia con espadas, sino con susurros? Las familias imperiales comenzaron a fragmentarse. Las emperatrices querían asegurar la sucesión de sus hijos. Los eunucos, convertidos en guardianes íntimos del emperador, acumulaban influencia silenciosa. Los clanes maternos pedían favores. Los ministros discutían entre conservar el poder central o entregarlo a los gobernadores regionales. Y mientras más lejos estaba el emperador de la realidad, más fuertes se hacían quienes estaban a su lado. El emperador ya no decidía. Era manipulado. A veces era un niño. A veces, un rehén de su propia familia. Y así, el trono dejó de ser un centro de decisión, para convertirse en un trofeo en manos de quien lograra controlarlo desde las sombras. Mientras tanto, fuera del palacio, el pueblo comenzaba a sentir el deterioro. El sistema fiscal se volvió opresivo. Los campesinos, sobrecargados de impuestos, eran obligados a vender sus tierras. Los grandes terratenientes absorbían las propiedades pequeñas, y lo que antes era una economía equilibrada, se convirtió en un juego desigual donde pocos ganaban y millones sobrevivían apenas. En las regiones más alejadas, los gobernadores actuaban como reyes. La corte imperial, atrapada en sus intrigas, no tenía fuerza ni voluntad para enfrentarlos. Y lo más alarmante, los generales comenzaban a tener más lealtad hacia sus ejércitos que hacia el emperador. ¿Y si el poder absoluto, una vez dividido, no se fragmenta, sino que se pudre? La dinastía Han seguía viva. Pero por dentro, comenzaba a descomponerse. Los enemigos no venían del norte. Estaban en la mesa del consejo. Dormían dentro del palacio. Y llevaban el mismo apellido que los emperadores. No vino de los generales. No vino de los clanes nobles. No vino de la corte. La mayor amenaza para la dinastía Han vino desde los campos, desde el barro, desde los pies descalzos del pueblo. Y cuando se levantaron, no lo hicieron en silencio. Lo hicieron con un color, con un símbolo, con una furia que llevaba siglos fermentando bajo la superficie. La rebelión de los turbantes amarillos no fue una protesta aislada. Fue un grito colectivo, un terremoto humano, una declaración brutal. El imperio había olvidado a los que lo sostenían. Todo comenzó en el año 184 después de Cristo, cuando un hombre llamado Zhang Jue, sanador, místico y líder carismático, empezó a predicar entre los campesinos. Les hablaba de equilibrio, de justicia, de una nueva era. Decía que el cielo azul de los Han había agotado su mandato, y que era tiempo de un nuevo orden bajo el cielo amarillo. Era más que una rebelión, era una profecía. Y las profecías, cuando el pueblo tiene hambre, se convierten en fuego. Y si el verdadero legado de un imperio no está en sus palacios, sino en cómo trata a quienes los construyen, los turbantes amarillos no eran soldados entrenados. Eran campesinos, pero eran millones. Se extendieron por todo el norte de China como una plaga imposible de detener. Quemaban registros fiscales, liberaban presos, tomaban ciudades enteras. No buscaban negociar. Querían destruir lo que les había fallado. El gobierno Han, sorprendido y debilitado por años de corrupción interna, apenas pudo responder. Tuvo que pedir ayuda a los señores de la guerra regionales, cediendo aún más poder local para apagar el incendio nacional. Y aunque finalmente lograron sofocar la rebelión, el costo fue devastador, no solo por las vidas perdidas, sino porque, en su intento por salvar el imperio, los Han terminaron de entregar su corazón a los militares. Los ejércitos que sofocaron la rebelión se quedaron con el poder. Y cuando los soldados se dan cuenta de que el emperador los necesita más de lo que ellos lo necesitan a él, ya no hay imperio. Hay vacío. La rebelión fue vencida. Pero el sistema nunca se recuperó. Se agrietó, se deshilachó. Y en esas grietas empezaron a crecer nuevas ambiciones. Y si los turbantes amarillos no fueron el fin,
sino el aviso de que el centro ya no podía sostener los bordes? El último suspiro de un imperio no siempre es dramático. A veces no hay explosión, ni asedio, ni traición final. A veces, un imperio muere como una vela que se apaga lentamente, en una habitación llena de hombres que juran que aún hay luz. Así terminó la dinastía Han. Tras la rebelión de los turbantes amarillos, nada volvió a ser igual. El trono todavía existía. El título de emperador aún se pronunciaba. Pero ya no importaba. Los verdaderos dueños del poder estaban fuera del palacio, señores de la guerra, gobernadores con ejércitos propios, generales que se comportaban como reyes. Cada uno decía servir al emperador, pero en realidad, lo usaban como una bandera vacía. En medio de esta fragmentación, los Liu seguían ocupando el trono. Pero eran marionetas, niños, adolescentes, adultos enfermos, todos rodeados por facciones enfrentadas, la familia de la emperatriz por un lado, los eunucos por otro, los ministros en otra dirección, y detrás de todos, los ejércitos. La lucha por el poder ya no era una guerra entre imperio y rebelión. Era una guerra entre ambiciones. Entre hombres con apellidos distintos, pero el mismo deseo, ser el próximo fundador de algo nuevo. Uno de estos hombres era Cao Cao, un estratega brillante, manipulador, poeta y comandante implacable. Tomó el control del joven emperador Xian y lo mantuvo bajo su protección. Pero todos sabían lo que realmente estaba haciendo: gobernar China sin declararse emperador. Otros lo imitaron. Se formaron tres grandes bloques: Wei, Su y Wu. Tres centros de poder. Tres visiones distintas. Tres guerras imposibles de resolver. Y en ese momento, la dinastía Han ya estaba muerta. Solo quedaba su sombra, su nombre y su agonía. En el año 220 después de Cristo, Cao Pi, hijo de Cao Cao, obligó al emperador Xian a abdicar. No hubo gran batalla. No hubo resistencia. Solo un edicto, una firma, una caída sin ruido. La dinastía Han, que había nacido de un campesino, resistido traiciones, sofocado rebeliones, conquistado tierras, abierto rutas al mundo, y cambiado la filosofía de una civilización entera, terminó como un trono vacío en una sala donde ya nadie obedecía. Y si la verdadera tragedia de un imperio no es su caída, sino que aún después de morir, todos sigan actuando como si aún existiera, la unidad terminó. Comenzó la era de los tres reinos. Y con ella, uno de los periodos más caóticos, fascinantes y sangrientos de la historia china. La dinastía Han no fue perfecta, pero dejó un modelo, una lengua, una identidad, y un sueño, que China puede ser una. Un sueño, que durante siglos, muchos intentarían cumplir. Y otros, destruir.